Siempre los que me conocen tomo el retiro estival en recorrer el mundo, no voy a decir dónde estuve porque por ahí me ponen en cuarentena. Cumpa, militate esta. A tu grupo del siglo pasado, en la Bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que... 12:41 minutos en la República Argentina, seguimos en Segunda Página. Ustedes saben, todos los fines de semana a mí me pica el bichito de la curiosidad y quiero saber qué se dijo en el país, qué se dijo en la patria. Cintia Capdevila, ¿me cuenta? Iba a sonar el tema de amiga traidora. Tú no ríes, tú no lloras, pero en esta oportunidad... ¿por qué lo es así? No. Amiga traidora. Bueno, porque es una de las palabras claves que se dio en estos últimos días, en el que se dijo en nuestro país, porque nada más y nada menos que el presidente Javier Milei trató de traidora a la vice. A Victoria Villarroel, tenés razón. Tenemos el fragmentito, vamos a escuchar qué decía Milei. 500 reformas estructurales, con lo cual no solo que hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso que la convertibilidad, sino que además hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales. Pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, que es Guillermo Francos. Bueno, ahí la acusaba el presidente Javier Milei a Villarroel, la vice, de traición por habilitar como titular, ¿sí?, en el Senado, aquella sesión, ¿no?, que terminó con una serie de leyes que, bueno, atentan, ¿no?, contra el equilibrio fiscal y, bueno, que es lo que dice Milei. El gasto fiscal, que es lo que sucedió, lo último que sucedió en el Senado. Y pensábamos, ¿no?, bueno, estas declaraciones las dio el 10 de julio en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, donde también hizo el presidente un repaso que se viene haciendo, ¿no?, un recondo de estos 18 meses de gestión. Volvió a ratificar que el suyo es el mejor gobierno de la historia en la Argentina. Él destaca que todas las reformas que logró pasar por el Congreso, aún lo logró, aún estando en minoría, que es lo que todos analizan, ¿no? Porque si mirás, el gobierno, Diego, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, en el Congreso está dando una batalla minoría, ¿no? Apuntan y apuestan a que las próximas elecciones puedan bloquear un poco más, ¿no? Sumar más legisladores. A todo esto Milei va siguiendo el camino de todos los últimos gobiernos nacionales. Es decir, siempre hubo un traidor dentro, ¿no?, de gobierno nacional. En su momento eran funcionarios que no funcionan. ¿Se acuerda de esto de que decimos que la historia se repite? En Argentina sí. Siempre. Parece que sí. Bueno, en algunos casos, ¿no? La relación del presidente y la vice en su peor momento, se sacan chispas en las redes sociales. El blanco fue Victoria Villarroel. La votación fue una derrota para el gobierno, Diego, hay que decir, quien hacen del superávit casi como una religión. Porque es lo que lleva, ¿no?, adelante, decíamos, ¿no?, un Milei como también sale a profesar, ¿no?, esto de cuidar el equilibrio fiscal. Y el gobierno le echa la culpa directamente a Villarroel, pero lo cierto es que dicen ella cumplió con el reglamento. Muchachos, por Twitter le pedían, la propia ministra de Seguridad le decía, levantate, ¿qué es lo que está? Bullrich, tenés razón, sí. Lo cierto es que la oposición logró, logró primero el quórum, los 2/3, era, por más que se retire Villarroel, era algo que iba a suceder. ¿Sí? No, porque ahí le sucede. Está en el reglamento. Está en el reglamento, le sucede el vicepresidente. Sí, lo cierto es que Victoria ya no se quedó callada, agarró el teléfono, Diego, y esto fue lo que también se habló esta semana, porque dicen, bueno, salió a criticarlo públicamente en las redes sociales. Fíjate vos, un usuario le acusó de avalar que se rompa el equilibrio fiscal y ella respondió: si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debería ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada menos. Que ahorren viajes, que ahorren la CIDE y listo. Ahora, estuvimos buscando algunos datos. Son 18 meses de mandato.
de Milei. Realizó 24 giras al exterior, que es lo que venimos diciendo, ¿no? Esto es un costo arriba de casi un poco más de $2 millones y son datos que son informados por el propio gobierno. Ahora, más contestaciones hubo, ya no se queda más callada Villarroel. Recordó el incidente del saludo en la catedral. ¿Te acordás cuando el presidente ingresaba a la catedral y no la saludó? El 25 de mayo. Bueno, un presidente que no puede ni saludar a una persona con la que llegó al poder, pregunta, dice, hacerle el reclamo a él, que yo la educación no la pierdo nunca. Y le pidió a Milei que se comporte como un adulto. Cuando el presidente decida hablar y comportarse actualmente adultamente, podré saber cuáles son sus políticas. ¿Vos sabés cómo le respondió Milei? ¿Qué le dijo ahí? Ñaña, ñaña, le dijo. Como adulto. Bueno, no. Ñaña, ñaña. Son Lero, las lero. discusiones que se están dando en las redes ahora en ese terreno. Sí, ella también siguió muchas contestaciones hubo de Villarroel, que no se queda callada. La increparon también otro usuario por ser parte, porque ahora la consideran parte de la oposición, parte de la casta política, Diego, y ella redobló la apuesta. ¿Sabés lo que salió a responder? ¿En serio? Yo me corrompo viviendo en mi departamento y de mi sueldo. Y pregunto, ¿o se corrompe más quien viaja por el mundo? Mete familiares, vive en un palacio y no sale de ahí para ver cómo lo pasa la sociedad. Que esto es lo que se está cuestionando, Diego. Ella en las últimas horas, desafiante, volvió a compartir, está muy activa en sus redes sociales y si no me equivoco, tenemos el videito que compartió Victoria Villarroel, la vice. A ver qué era lo que decía con su mensaje. Le tengo miedo solo a dos cosas. Una, como católica, a perder el alma. Y dos, como argentina, a no estar a la altura de las circunstancias. Sacando eso, no le tengo miedo a nada. Bueno, en medio de la interna que está atravesando con el gobierno, Victoria comparte este video desafiante. Le tengo miedo solo a dos cosas. Y ahí es lo que explicaba, ¿no? Lo cierto es que en las últimas 2 semanas el gobierno, Milei en este caso, logró unir a todos los gobernadores, ¿sí? Y muchos dicen de todos los signos también, detrás de esos 2 proyectos que pedían, ¿no? Proyectos de ley, y sufrió votaciones en contra por unanimidad en el Senado. Hubo muchas repercusiones y la que salió decíamos, ¿no? Algunos funcionarios acusándola a Villarroel, que tenía que levantarse de la sesión. Tenemos la palabra de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Escuchemos qué decía. ¿Usted cree que hubo intención de daño de la es vicepresidenta? que ella comenzó planteando que era una cuestión de ponerse al frente de una institución. Y después terminó diciendo la verdad. Pienso igual que los kirchneristas. Gastemos, que de algún lado saldrá. Bueno, está bien, imprimamos plata de nuevo, que venga la inflación de nuevo, que vuelva Massa, ministro de Economía. Hagamos eso es lo que dijo. Esto no lo digo yo, lo dijo ella. Entonces acá estamos discutiendo algo de fondo, no de forma. No es que ella tenía que ponerse al frente de una sesión, ella quiso ponerse al frente de una sesión para romper el equilibrio fiscal que nos trajo hasta acá y que sacó a 11 millones de personas de la pobreza. Pero alegó una cuestión... que volvemos a 11 millones a la pobreza porque la inflación es la peor herramienta, digamos, es la herramienta para generar pobres. Ya la Argentina lo sabe. Entonces, Milei les dijo claro, los voy a sacar de esa enfermedad. Estamos saliendo de esa enfermedad y Villarroel, ¿qué quiere? ¿Volver a esa enfermedad? Entonces no era una discusión de forma, era una discusión de fondo. Muy clara, Patricia Bullrich dejó plantada su postura. En estos acontecimientos demostró su capacidad de apoyo a programas gubernamentales muy bajos, lo que plantea Patricia Bullrich. Hay otras voces que, Diego, empiezan a decir, y la vice está analizando la estructura, ¿no?, de un armado político propio, y esto ya lo empiezan a decir por en off, por debajo, hay algunas editoriales hay también, tufillo, ¿no? hay un libro, sí, una biografía, ya vamos a entrar ahí, ¿sí? En este caso tenemos la palabra desde la izquierda, hablaron Miriam Bregman, vamos a escuchar qué era lo que decía. Ella ahora está armando un personaje político, no sé si la asesora, no lo hace ella misma, pero es evidente que lo que tiene es el armado para una proyección política. O sea, en ese sentido coincido que no es la que llegó a la vicepresidencia, es alguien que se proyecta. Pero no me preocupa tanto Victoria Villarroel, que si querés hablamos hasta donde yo conozco, yo no voy a hacer caracterizaciones personales, puedo hablar solamente de lo político,
pero me preocupa que le crean. Lo más preocupante de Victoria Villarruel es que está armando un personaje y muchos sectores de la derecha peronista, otros sectores incluso que veo por ahí que se quieren llamar de centro, con Pichetto y personajes hacia la cabeza, que le crean. Victoria Villarruel es la misma Victoria Villarruel que es parte de lo más rancio de la casta militar de nuestro país, que si hay una casta en nuestro país es la casta militar decididamente. Ella aparece hace unos días hablando de algo que es muy escandaloso, porque lo decimos todos, que es el gasto de este gobierno en la CID, en los servicios de inteligencia, que podríamos hablar muchísimo, pero podríamos hablar también de quienes lo denunciamos toda la vida, no según quién está en el gobierno, ¿no? Claro. Y digo esto, lo marco este hecho, porque si hay una característica que tuvo la dictadura militar y los genocidas que ella defiende, específicamente además lo que ella defiende y visita, es que fueron muy corruptos. Bien claro el planteo de Bregman, que bueno, dice Victoria Villarruel está buscando proyección política. Otra de las voces empiezan a hablar de esto de la calidad democrática del gobierno, es muy baja. Son los debates que se están dando en distintos medios, streaming, en editoriales. Y Jorge Rial dice, si te marca la cancha Victoria Villarruel es porque estás en el fondo de olla democrático, es lo que dijo Jorge Rial, pero tenemos la palabra de Rial, a ver qué más dijo. Este tipo de democracia no le gusta. No le gusta esto, que le voten en contra de las leyes, no le gusta que las provincias tengan independencia, no le gusta la opinión de los periodistas, no le gusta la oposición, no le gustan los tiempos de la justicia cuando son en contra, sí le gusta cuando son a favor, sí cuando son en contra. Digo, muchachos, es un gobierno que, por eso digo, piensa igual, Milei y Villarruel piensan igual. Lo que pasa es que Villarruel hace tiempo que sabemos qué piensa. De Milei no sabemos qué piensa. No, eso es cierto. No lo sabemos, porque nunca fue claro. Yo me acuerdo en los debates cuando le preguntaban por los 30.000, por su posición, nunca terminó de definirse. Él hablaba de una cosa cuántica, de bueno, ¿cuántos eran? ¿30.000 o 7.000? Él hablaba de cifras, como si fuese importante. No sabemos qué piensa Milei. No sabemos si Milei, y cuando se lo preguntó Geuna un día en la cara, y si usted cree en la democracia, no lo contestó. No. Digo, entonces, son dos fuerzas del mal, muchachos. Son dos fuerzas del mal. Entonces, la pelea que fue feroz porque además le mandaron todos los trolls a la vicepresidenta. La verdad, la vicepresidenta, hay que reconocerlo, los atendió a todos. Les dio una paliza en el lugar donde están perdiendo espacio los libertarios, que son las redes, son los medios. Otro de los debates que se da, una renuncia y Villarruel quedar como alternativa. No lo digo yo, son algunas de las hipótesis que giran en torno a Villarruel. Esas teorías conspirativas, los está escuchando. Esto lo cuenta Emilia Delfino, periodista, autora de La Generala. ¿Sí? ¿Qué es La Generala, no? Porque es la reciente biografía no autorizada de la vicepresidenta de la Nación. El libro revela aspectos personales de Villarruel, pero vamos a escuchar qué decía Emilia Delfino. Hoy ella está en la línea de sucesión y tiene un asesor político a su lado, que es Mario Pato Russo, que le dice que lo estratégico hoy es esperar a que se desgaste el gobierno, porque Russo está convencido de que Milei no llegaría a terminar su mandato y que ella podría llegar a asumir, dice él, la presidencia. Entonces lo estratégico hoy no es renunciar, es quedarse y esperar a ese desgaste. Y eso se va a dar en la realidad, es una hipótesis de Russo, claro. Es un anhelo, si querés, un anhelo en parte, porque no es que Russo quiere que explote todo, según dicen en su entorno, sino que sería una consecuencia de una renuncia anticipada de un presidente. Bueno, pero hay un cálculo sobre la mesa, ¿no? De que pero eso puede pasar. Pero es lo que él ve, claro. Es lo que él prevé y él conoce muy bien a Milei porque fue su armador político en 2021 y porque es el que trae el concepto de la casta a la política argentina, justamente a la campaña contra la política tradicional. Entonces es uno de los hombres que lo ayudó a ganar en 2021 y es el que elige a Victoria Villarruel como su número 2 para diputados. Hay una lista que le da, hay una preselección que hace Javier Milei, en donde estaba Villarruel, pero la elección definitiva la hace Russo. Y este consultor político, que es un hombre que coincide muchísimo con ella ideológicamente, hoy está totalmente enemistado con Javier Milei, y incorporarlo a su equipo es una señal por parte de Villarruel hacia Milei de quedarse con un activo que Milei también conoce muy bien que puede funcionar en una campaña, porque a él le dio muy buen resultado Russo. O sea, en el equipo de Villarruel, y por lo tanto Villarruel, existe la hipótesis
Eso ¿no? es lo que ella está De escuchando. Que el presidente en algún momento renuncie, o claro, o ella al menos está escuchando esas Es lo que está ideas escuchando. de que el presidente en algún momento renuncie y ella quedar como la alternativa. Y ante estas hipótesis que circulan, obviamente desde el gobierno salió su carta mayor, ¿no? El que está al frente, el que pone la cara, es el jefe de gabinete de la Nación, que salió a decir, muchachos, tranquilos, no hay crisis institucional, esto es más que nada una crisis interna, política. Vamos a escuchar qué decía Francos. Yo lo que dije es que no hay una crisis institucional porque cada uno cumple el rol que tiene que cumplir, tanto el presidente como la vicepresidente. En todo caso, sí hay una crisis política interna propia, porque hay una diferencia entre los pensamientos, las ideas, lo que lleva a la práctica uno y otro, punto. Nada más, esto no pone en riesgo la institucionalidad ni cosas por el estilo, ¿no? Porque esto se tiene que dilucidar. O no pasa nada y puede terminar así los 4 años, o va a haber o esa crisis política puede ir creciendo, o Victoria Villarroel renuncia, no sé, o cualquier otra cosa. No, yo no creo que haya un motivo para que Villarroel renuncie en absoluto, ¿no? La vicepresidenta incluso ha cuestionado el tema de la política que lleva adelante en tema de jubilados, en tema de discapacidad, etcétera, el gobierno, que está sustentada fundamentalmente en el mecanismo para sostener el equilibrio fiscal, y la vicepresidenta que ha hecho un comentario, a mi juicio, desproporcionado, en el sentido que se podía... No, desproporcionado en el sentido que no tenía proporción el monto de lo que ella sugiere que podría ahorrarse con el monto que significa el gasto. Es como comparar 2 papas con 1 tonelada, ¿no? O 2 tomates con 1 tonelada de tomate. Bueno, ahí escuchábamos a Francos aclarando un poco el terreno, llevando un poco de tranquilidad, ¿sí? Estas son las formas ¿A quién? O sea, a ver, con amigos, o sea, ¿a quién? A la oposición le lleva tranquilidad, che, está todo podrido, creo falta que a diga. los que están haciendo el esfuerzo, Diego, hay toda una sociedad atrás, ¿sí? Está complicada la situación, la interna y el enojo, la ruptura está expuesto, ¿sí? Antes Villarroel estaba muy calladita, ahora la vemos más... comunicando. Sí, comunicando también con los viajes que hace, porque a diferencia del presidente, no recorre ya al exterior, y yo lo dejo marcadísimo, me muevo por el interior, ahora en las últimas horas estuvo en Catamarca, evadió algunas preguntas de esto de traición al gobierno, bueno, sí, Tucumán, Rosario. Estuvo en Rosario, estuvo en Tucumán, bueno, y fue sí, la gente la saludaba, y tiene, bueno, ahí vamos, ¿no? Vamos a enlazar porque muchas encuestas de opinión pública y especialistas dicen que justamente el gobierno ya sabía que lo que iba a pasar en el Senado, sí, la derrota que iban a tener, pero más que nada querían apuntar a Victoria Villarroel justamente por esto, para el costo político, por la imagen pública. Sí, la imagen es la imagen positiva, Diego, porque Sheila Vilker, investigadora analista de opinión pública, dice que la vicepresidenta mide más de 40 puntos de imagen positiva. ¡Epa! Victoria es una mujer fuerte, más de lo que parecía, ¿sí? Es altísimo el nivel de imagen, 40, de aceptación, y fíjate vos, casi parecido a lo que tiene Bullrich, es lo que plantean algunas encuestas. Por eso vemos quienes salen a marcar el terreno, ¿no? Se activó Villarroel. Seamos sinceros, si lo tenemos que leer entre líneas con los videos que trajiste acá, Cintia, y audios, y veía en el video el formato y demás, y cómo se construyó ese producto comunicativo, saliendo al balcón presidencial, cositas, o sea, que va viendo... Muchos dicen que la interna empieza de aquel busto de Isabelita Perón, el viaje que hizo a España, que la visitó. Bueno, viene todo desde allí, ¿no? Esta interna con Milei. Otro que habló es el ex vicepresidente, que fue el vice de Cristina. Hablamos de ya me mezclo todo. Julio Cobos se metió en esta interna de Milei y Villarroel. No fue positivo. Vamos a escuchar qué era lo que decía. No, yo la pasé mal, no es que no me olvido. Pero bueno, fue un tema conflictivo. Y como yo dije cuando voté, ahora yo no busqué ser el héroe del campo porque pedí un cuarto intermedio, porque tiré redes por todos lados para que resolviéramos el tema, no que lo agraváramos. Entonces el tema ya había excedido, que si era un impuesto confiscatorio o no, o de distribución de la riqueza o del ingreso,
estaba en juego la paz social. ¿Ustedes no se acuerdan cómo estaban las rutas cortadas de todo el país, los supermercados vacíos, una sociedad exasperada? Bueno, y la opresión. Eso fue un conflicto. Estaba en juego la paz social. Yo siempre lo digo, y lo tendrían que reconocer alguna vez, Cristina, ¿no? Eso, a ver, decir, ¿qué es lo que te tienen que reconocer? No, reconocer que fue un error al menos, porque la verdad que yo me cansé también de escribirle, de hablar, pero bueno, esto ya pasó. ¿Cuál fue el error? ¿Pero cuál era el error? Y el error es sostener, mirá, cuando Lustó renuncia se tendría que haber ido con él la 125, si esa era la salida. Que levantaran el proyecto de ley. Era así de simple, pero esa perseverancia de sostener, de ver que cada tema era una batalla épica, y bueno, nos llevó a esto. La 125, bueno, los proyectos de ley que generan estas rispideces, ¿no? Bueno, lo que fue, ¿sí? La 125 también. La 125 también generó esa interna feroz dentro del kirchnerismo, ¿no? Bueno, y a partir de ahí empezó todo el bolonqui también con el grupo Clarín, Mañeto, Clarín miente, ¿qué pasó? Clarín está nervioso. Con el campo. Sí. Cobos lo que dice durante el 2008, estuvo en juego la paz social, le dio un consejo a Villarroel, tendría que hacerle un llamado a Milei, le dijo a Javier Milei. Pichetto dice que es un grave error este enfrentamiento, que debilita al país, es negativo. Miren, muchachos, nos están mirando los inversores, y esto se habla afuera, es el preanuncio de los problemas mayores. Pero Pichetto también se refirió a, decíamos, ¿no? El gobierno Milei está peleado con todo, ¿sí? Decíamos, con la vicepresidenta, también apunta a las provincias, ¿no? Con los gobernadores por lo que sucedió en el Senado. Ahora Pichetto le manda un mensaje al gobierno, vamos a escuchar qué decía. Pero a ver, me parece que el gobierno cuando algo no le gusta sobreactúa y indudablemente no comprende de que estamos frente a un proceso que las provincias han tenido una gran comprensión, un gran acompañamiento, los gobernadores han ayudado, pero también están viendo algunas cosas que son muy difíciles de resolver, el deterioro de los caminos y las rutas nacionales, el cobro del impuesto al combustible por parte del gobierno nacional que no se distribuye en las provincias, habiéndose cerrado el fideicomiso que establecía que pasaba toda la nación para reparar rutas. En fin, me parece que hay cosas que el gobierno debería entender, que si no está decidido a hacer obra pública, debe pasarle ese dinero a la provincia para que la provincia mantenga la ruta, porque de lo contrario el deterioro es muy significativo y cada día cuesta más arreglarla. Y además también eso impacta en las inversiones. En el Alto Valle, el gobernador de Río Negro y la queja también del de Neuquén sobre el deterioro de las rutas que van a Vaca Muerta, que unen el Alto Valle con toda la región petrolera. Me parece que este es un dato muy importante porque estamos hablando de la zona más vital y generadora de recursos que son el gas y el petróleo, y es una de las verdaderas alternativas junto con la agroindustria y la minería para que el país salga adelante. Bueno, defiende a las provincias que han tenido gran comprensión, acompañamiento, los gobernadores le han ayudado, Milei le recuerda a Pichetto, hay mucho enojo, ¿no?, por lo que sucedió en el Senado, porque se aprobaron estos proyectos, Diego, de los gobernadores, necesitan sumar recursos. Sí, pero vos no me vas a dejar mentir, Cintia, ¿te acordás que yo le decía después de la ley Bases que Milei ya no los necesitaba a los gobernadores? Se despertaron tarde los muchachos, ¿sí? los gobernadores, porque en serio ahora Milei ya no va a pagar el costo político. ¿Ustedes piensan que no puede gobernar a decretazo? Es el sueño, el deseo, el anhelo de Milei gobernar a decretazo a partir de ahora. Estos proyectos pasan a diputados. Sí, son para coparticipar a TN y redistribuir el impuesto a los combustibles. Vigo, la senadora cordobesa, bueno, que fue clave, también hay que decirlo, ¿no? Córdoba. El gobierno tiene que saber que estamos llamando la atención. Luis Juez fue el único que votó en contra. Tenemos el descargo del presidente Javier Milei contra los gobernadores, que dice, bueno, quieren destruirme. A mí, quieren destruir al gobierno. Vamos a escuchar qué decía. Si querían hacer la maldad, ya llegaron demasiado tarde. No les dan los tiempos para causar daño. No tienen tiempo para causar daño. Ese es el caso. Ahora, supongamos que de repente, a la justicia le agarra un ataque de celeridad y empieza a resolver cosas que antes demandaban un montón de años y
ahora, digo, se pone a resolverlo. Lo primero que habría que señalar es que los proyectos que están enviando están violando la restricción financiera, la condición financiera de que los aumentos de gastos tienen que tener como contrapartida aumentos de impuestos, es decir, tienen que explicar, digamos, de dónde van a sacar los impuestos, o tienen que explicar, si no, de dónde van a sacar los otros gastos. O sea, qué gasto van a quitar para poder financiar a esto. Es decir, si no, están violando la ley de administración financiera. Con lo cual, difícilmente, si esto llegara a la instancia judicial, los jueces fallarían a favor de semejante dislate populista. Pero supongamos que, digo, o sea, se da toda la constelación de la manga de hijos de puta, la enésima potencia, con n tendiendo infinito, y sale todo así, digamos, o sea, a pedir de los hijos de puta que quieren romper el país, con tal de estar en el poder, sin importarle nada si hacen mierda a los argentinos. Bueno, aún en ese caso, esto es muy paradigmático. Porque lo que vas a tener es una expansión del gasto, vas a tener una expansión de la cantidad de dinero, ¿sí? Y en ese contexto vas a tener que te van a meter un shock de demanda, con lo cual, digamos... Boom artificial de la demanda. Claro. Los restaurantes llenos, puede ser una explosión. Claro, Madrid, una mezcla de Madrid y Londres. Todo claro, me van a generar, previo a las elecciones, un efecto plan platita. Bueno, ahí la explicación. Sí, me quieren destruir. HDP le dice a los gobernadores que... HDP, bueno, no, eso es lo que transan. Ahora, HDP hace lo que transan. No, nombró todos igual. Hijo de puta les dijo. Bueno, les dijo hijos de puta. En el Jockey Club, ahora en las últimas horas, Milei volvió a tener, comentó, ¿no? Calificó a los gobernadores de perversos porque hubo una motosierra en Nación, pero no en el resto del país. Sostuvo que aprovechan subir impuestos, es lo que dijo en las últimas horas. Ahora, si los 24 gobernadores, Diego, se pusieron en contra, algo está mal, muchachos. Algo cambió. A tomar nota, Eduardo Reina dice, analista político, los gobernadores saben que Milei no va a cumplir los pactos. El que habló un poco enojado es el gobernador de Salta, Gustavo Sanz. Agradecer muestra grandeza y eso es lo que está faltando, dijo. ¿Cómo le cayó el enojo del presidente? Bueno, la verdad que yo lo escuchaba y me pareció absolutamente injusto el otro día cuando manifestaba que con el 15% de diputados, 7 senadores y su equipo ministerial habían logrado muchísimo y creo que obvió injustamente una parte importante de acompañamiento y apoyo de muchos legisladores y muchos gobernadores que hicimos posible con responsabilidad institucional y sobre todo democrática que esas leyes tan importantes para llevar adelante el plan de gobierno hayan sido posibles. Entonces, meter a todos en la misma bolsa, pensar que somos todos iguales, creo que la generalización está haciendo del presidente algo injusto. Y me parece que no solamente en el aspecto de legislativo, sino también muchas veces en cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, que tienen que ver con temas muy sensibles. Yo creo que generalizar no está bueno y me parece que reconocer y agradecer muestra grandeza y humildad y creo que eso es lo que está faltando, ¿no? El gobierno dice no está todo roto. Están ahí intentando recomponer vínculos con los gobernadores. En las últimas horas fueron invitados a la rural, ahí el campo, el gobierno, estuvo Francós también intermediando ahí, poniendo un poco de paño frío, que es lo que estamos viendo, que hace el jefe de gabinete, que debe estar cansadísimo. El tema de Fito Páez decía, ¿no? ¿Quién dijo que todo está perdido? Vengo a ofrecer mi corazón. Pero hay algunos que no ayudan, ¿eh? Bullrich le pidió a los gobernadores que gasten menos. Esto le fueron a preguntar al gobernador de Mendoza, Cornejo, y vamos a escuchar qué decía Alfredo Cornejo. ¿A Bullrich qué le responde que ha pedido que los gobernadores gasten menos? No sé a qué gobernadores se refiere, pero la verdad es que los gobernadores tienen ustedes la verdad que son increíbles, pero yo no sé si sirve esa noticia. Si a ustedes les sirve,
denle para adelante, o sea, si tienen mucha audiencia con eso. Las generalizaciones son tontas, pero son tontas las haga la periodista que lo pregunta o el gobernador que lo generalice. O sea, son tontas si la haga quien la haga. O sea, las generalizaciones no son... Los gobernadores gastan, y sí gastamos, porque tenemos la administración del gasto, es decir, esto es gasto e inversión. Y sí, qué sé yo, pero la pregunta, no sé, no me cuesta responder esa pregunta. Me rindo. Bueno, hasta luego. Bueno, enojado ahí Cornejo por el pedido que había hecho Bullrich, que en realidad le transmitió nomás a través de una pregunta la periodista al gobernador y se enojó, sí, con la periodista, no con Bullrich. Muchas voces, Diego, a los gobernadores los va a unir el espanto. Luis Juez, por otro lado, dijo que... Ya los unió. 23 encolumnados. Ya los unió. ¿Se dieron cuenta? Bueno, son algunos de los comentarios. Luis Juez, senador nacional, dice: todo lo que el gobierno no junte lo hará el enemigo, no alcanza con la tropa. Con la propia tropa, muchachos. Otra de las voces de gobernadores es la de Nacho Torres, gobernador de la provincia de Chubut. Vamos a escuchar qué era lo que decía. Yo creo que hay que desdramatizar cuando se habla de una guerra entre gobernadores y el gobierno. En realidad, yo creo que es una discusión necesaria y determinante para el futuro de la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Si el Consejo de Mayo estaría funcionando hace un año, estos temas deberían haberse resuelto hace mucho tiempo. Yo me identifico cuando el gobierno plantea, el famoso teorema de Baglini, donde un diputado que no tiene que ejercer un cargo ejecutivo puede presentar un proyecto sin medir las consecuencias fiscales. Ahora, en ese ámbito, en el Consejo de Mayo, se tendría que estar trabajando primero una reforma laboral para terminar con el empleo no registrado, que eso impacta de lleno también en la calidad de vida de nuestros jubilados y es condición necesaria para una reforma previsional. Eso hablando específicamente de un tema que se tiene que tratar con responsabilidad. Si no se trata con responsabilidad, por ejemplo, el kirchnerismo no hubiese vetado en su momento el 82% móvil, como lo hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, el tema de los gobernadores no es dinero que se pueda contemplar en el marco de un equilibrio fiscal, porque es dinero que tiene una asignación específica y por otro lado es de las provincias. Subejecutar una partida no es ahorro fiscal, es no ejecutar lo que por ley tenés que ejecutar. Bueno, por otro lado hay que decir, se armó un quilombo en la semana porque Caputo le dio un off a Fantino para voltear algunos proyectos de los gobernadores y se le volvió en contra. Esto hay que decir, sí, el gobierno buscó advertir que estos proyectos de los gobernadores iban a afectar el déficit, pero expusieron la debilidad del programa económico, es lo que sucedió. Caputo y Milei dijeron que Fantino había sido adulterado por inteligencia artificial, ¿sí? Desmontamos la opereta, decía Milei. Caputo desmintió ese video que circuló de Fantino, hablando de un off que tuvo una charla, una entrevista en off de 20 minutos más o menos, dijo que él le dijo todo lo contrario. Salió a decir Caputo que le dije todo lo contrario a Alejandro, le dije lo opuesto a lo que hicieron trascender en esos videos. Ahora Fantino cada vez que hace una editorial lo está hablando, tiene un sello, ¿sí? Ahí en donde hace el streaming, pero vamos a escuchar porque bueno, estuvo movida el tema del dólar esta semana. Después de esto el ministro buscó poner paños 1300 fríos, el dólar Fantino, decían esta semana. Vamos a escuchar qué decía Caputo. La macro está sumamente ordenada, ¿no? O sea, salieron los últimos números de actividad económica. Abril creció 1.9, 7,7% interanual. Fíjate de los números que estamos hablando, ¿no? O sea, veníamos de la debacle de una recesión que empezó en julio del 2022. Hoy, 2 años y algo después, a 1 año y medio de nuestra gestión, estamos creciendo casi al 8%. La inflación bajó del 25,5 diciembre 23 al 1,5 el último mes. La mayorista del 54 a menos 0,3, o sea, tenemos deflación. Tenemos un banco central perfectamente capitalizado. Tenemos un acuerdo con el fondo, pero más importante de todo, logramos sacar
11 millones de argentinos de la pobreza, cuando dicen que no se siente y demás, bueno, digo, no sé a quién se refieren que no se siente, porque, digamos, sacar 11 millones de gente de la pobreza, vayan a contarle a esa gente si se siente o no, ¿no? Bueno, la palabra del ministro de Economía. Por otro lado, otros, y en este caso el gobernador de La Rioja, dice que esto es la crónica de una muerte anunciada. ¿Al gobierno nacional le conviene lo que pasó ayer? No, creo que no le conviene. ¿Por qué? No por un tema electoral, no le conviene porque va a permitir la organización del campo nacional. El campo nacional va a permitir que nos organicemos con mucha fortaleza, porque hay otra cosa que coincido con Cristina, que esto es la crónica de una muerte anunciada. Va a terminar más temprano que tarde este gobierno, porque no tiene a quién sacarle más plata. Lo mismo dijo Moreno hace un rato. No tiene a quién sacarle más plata, le sacó a los jubilados, le sacó a las universidades, le sacó a los docentes, le sacó a las provincias, le acumuló plata incrementando los servicios, incrementando el combustible, liberando los precios de la canasta básica, los precios de los medicamentos. Eso significa también mayores ingresos producto de los impuestos que conllevan cada uno de ellos, y todo eso no le alcanza para satisfacer, digamos, el pago de la deuda contraído por ellos mismos, contraído por Macri, por Caputo y hoy por Milei y Caputo y Sturzenegger. Bueno, ya no tienen de dónde sacarle plata, dice Quintela, gobernador de La Rioja, y intervino desde el más allá porque la nombró y la tenés a Cristina. Mira que no estoy loco ni nada, coincido con Quintela, pero a ver, también es cierto, hay que reconocer ciertas cosas. Ordenó, sacó a muchas personas, no digo a todas, pero a muchos ñoquis, una inflación que viene desacelerándose, un dólar estable dentro de todo. O sea, hay otras cosas positivas también, ¿no? De este gobierno, no son todas pálidas. 3 meses vienen perdiendo igual el salario contra la inflación. Tal cual, por eso hay que contar todo. ¿Viste cómo te dicen los partidarios? Te cuentan solo una cosa es el Excel. Cuenta todo. El Excel es una cosa, ¿no? El dato duro. Otra cosa es la realidad, ¿no? Lo palpable. Decía, la nombraba Cristina Kirchner, ¿no? Y Cristina intervino desde el más allá, desde su prisión domiciliaria. Vamos a escuchar qué era lo que decía. También un momento difícil para todos y para todas, porque es justamente el sector de los jubilados, las jubiladas, el sector de la tercera edad, el que está siendo una de las variables de ajuste del gobierno en este plan de tanta crueldad, no solamente por los montos de las pensiones y de las jubilaciones, es también los remedios del PAMI que ya no llegan, y la pérdida del poder de adquisitivo que han tenido salarios y jubilaciones y pensiones, y que se profundiza día a día. Por eso creo que hace muy bien estar allí vinculándose y también darles un mensaje de organización, ¿no? De organizarnos, porque la única manera de poder enfrentar esta política tan cruel con las dos puntas de la vida, como digo yo, ¿no? Con los niños y con los que ya vivieron la vida, debe ser enfrentada también con organización política y con amor, con las dos cosas. Así que quiero darles un abrazo muy grande a todos y a todas. Bueno, solidarizándose con los jubilados, y lo más repudiado del presidente no es la motosierra ni el ajuste. Pará, Milei, como diría Cristina. Pará, Cristina, bancá que vos vetaste el 82% muchos le móvil. reclaman eso. Dale. Lo cierto es que obviamente les recuerdan, ¿no? Los archivos no se pueden borrar, eliminar. Lo cierto es lo más repudiable al gobierno. Y los años de prisión tampoco. No es lo más repudiable no es la motosierra ni el ajuste general, es el recorte a los jubilados. Fíjate vos, la mínima que debería estar 450.000 pesos, hoy es 309.000. 309.000 pesos. Una miseria. ¿Qué haces? Y fíjate vos, hay uno que tiene la solución, es un intendente de Caseros de Entre Ríos, Francau. Vamos a escuchar qué era lo que propone. Sí, yo creo que más allá de que nos guste o no nos guste, o que venga menos dinero, por ahí yo creo que venimos por el buen camino. Y no lo digo porque soy libertario, no tengo nada que ver. Pero digo, creo que esta cosa está bien y tenemos que profundizarlas. Y tenemos que todo ayudar y mejorar. Yo creo que en corto plazo, no tanto, tenemos que empezar a mejorar. Hay cosas que va a llevar mucho tiempo, sí, claro que va a llevar mucho tiempo, porque mejorarle los sueldos a los jubilados va a llevar a que se mueran muchos para que
para que entre a bajar o entren a cobrar mejor los demás. Bueno, qué sé yo. Nada para acotar. Yo sí, todo. Los que están del otro lado seguramente van a, como decimos siempre, sí, sacarán sus conclusiones. En este caso, llegó la parca para algunos, ¿no? A la intendencia, digo, con un intendente así. Igual, después dio como notas diciendo que estuvo editado, recortado, no supo explicar, ¿no? Dice que el sistema está saturado de hace bastantes años. Listo, decí eso, pero no digas que van a tener que morirse mucho para que cobren justamente mejor los jubilados. Nuestros adultos mayores necesitan respuestas hoy, ahora. Yo no quiero faltarle respeto, ¿no? Pero un verdadero pelotudo. 13:21 minutos en la República Argentina.